en línea al diputado nacional Mario Arce, quien ya le decimos, bueno, muy buenos días y gracias por recibirnos. Buen día, Mario, ¿cómo le va? Hola, buen día Liliana. Bueno, gracias por llamar y bueno, estamos a disposición. Gracias. Bueno, a pesar del mal tiempo reinante que, bueno, nos ha tomado por sorpresa y ha traído muchas complicaciones en capital e interior, se prepara una agenda interesante con visitas que van a pisar suelo formoseño, se supone a la tardecita noche, diputado, ¿puede ser? Sí, está programado justamente la visita de diputados de la Nación que forman parte de la Comisión de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos para visitar justamente nuestra provincia y tratar un poco de tener un contacto directo es decir, con los hechos, mediante testimonios y algún tipo de manifestación que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Así que es muy importante como para tratar de que el Congreso de la Nación, en este caso la Cámara de Diputados, tenga una visión mucho más directa de lo que está pasando en nuestra provincia. Mario, ¿quiénes nos visitarían? Si nos puede ampliar, por favor. Bueno, los diputados son Waldo Wolf, que es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, del PRO. También va a venir una Mónica Frade, que es de la Coalición Cívica, y Sebastián Salvador, de la UCR, que es miembro, vicepresidente más precisamente, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Esos son los tres diputados que van a venir y bueno, hay una agenda de alguna otra manera abierta, se puede adelantar de que es abierta porque está sujeto a modificaciones, a cambio, a incorporaciones, así que la idea es tratar un poco de tener la mejor información eh, y, la, y tomar nota, sin lugar a dudas, de lo que está pasando en nuestra provincia. Claro, Mario, llegamos a esta instancia de recibir estas visitas en la nochecita y mañana en base a qué trámites anteriores que se han hecho, cómo se ha llegado a esta situación. Bueno, es decir, Formosa sigue siendo noticia a nivel nacional a través de las denuncias, porque no son quejas únicamente que ha recibido, como dijo el secretario de Derechos Humanos, sino que son denuncias penales concretas, es decir, se han hecho presentaciones en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, presentaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi caso he realizado una formal denuncia penal ante la Justicia Federal sobre casos de violación de derechos humanos, sobre casos de delitos como el artículo 205 del Código Penal, la desobediencia judicial, privación ilegítima de libertad, en muchos casos de los centros de aislamiento, así como también excesos o abusos policiales, principalmente en las comunidades originarias, así como también el caso de las concejales que fueron detenidas arbitrariamente. Entonces, hay casos que son ya de público conocimiento y otros que están en agenda justamente para tomar conocimiento y tratar de compilar una serie de casos, de hechos que ocurrieron y que están ocurriendo en la provincia de Formosa para el análisis de la Cámara de Diputados, en este caso de las comisiones de libertad de expresión, como también de derechos humanos. ¿Cuál es el proceso que se sigue, Mario, una vez que estén en Formosa? Digo, todo estas entrevistas que van a hacer este contacto con los formoseños, ¿para qué va a servir? Digo, sirve, por supuesto, eso se entiende, pero posteriormente toda esa información se va a compartir en la comisión, en la Cámara también. ¿Qué sigue después? Por supuesto, es decir, ya la comisión, ya a través de su presidente, en el caso de libertad de expresión, recientemente ha realizado una reunión virtual donde hemos participado referentes de la provincia de Formosa, así como también periodistas locales, en el cual han manifestado puntualmente hechos que ocurren y que hacen a la violación a la libertad de expresión en nuestra provincia por actos de censura, puntualmente lo que hace a la modificación al formato, ustedes saben, de las conferencias de prensa dadas por el Consejo COVID, que de un día para el otro ha decidido ya que los periodistas no puedan realizar las preguntas a viva voz, todo lo cual representa un acto, entendemos, de censura y violatoria de la libertad de expresión. Y es por eso que ya la comisión
recientemente ya empezó a trabajar escuchando justamente los testimonios de periodistas y algunos referentes, y bueno, y es una continuación, y qué mejor que los diputados de la Nación puedan tener contacto, se puede decir, mano a mano en el territorio sobre lo que está pasando en la provincia. Y después, bueno, dentro de lo que está en la agenda, la idea es tratar de dar una conferencia de prensa el día viernes, pero también, bueno, llevar todas las inquietudes, todas las denuncias y los casos que hagan llegar a los diputados de la Nación para avanzar el trabajo en las comisiones correspondientes, decía la libertad de expresión, derechos humanos, y pueda ser analizado en el mismo Congreso de la Nación, donde, bueno, la idea es justamente tratar de tener la realidad más concreta y no como pretendió hacer el secretario de Derechos Humanos en su momento cuando ha visitado nuestra provincia, que en la conferencia de prensa, en la primera de cambio, ya manifestó un criterio muy parcial y muy alejado a criterios objetivos. Mario, se han dado, digo, en las conferencias de prensa en las que, bueno, de igual manera, de forma escrita, pero el periodismo pregunta y no se le saca lo que es ni una coma, así se lee textual. Colegas inclusive del diario Comercial consultaban sobre todo esto que está ocurriendo. También adelantaba una colega, en este caso de un diario digital, sobre esta visita que va a concretarse en las próximas horas. Sí, en este caso el ministro de Gobierno mencionaba que nadie tiene coronita para entrar a Formosa, que hay un proceso que debe seguirse. ¿Ustedes dan ya en este caso por confirmado que van a poder ingresar? ¿Con qué panorama creen que se pueden llegar a encontrar? Digo, por los protocolos que se siguen, ¿no? La visita ya está programada, van a llegar seguramente hoy en el transcurso de la tarde si no surge ningún tipo de inconveniente, y damos por descartado el ingreso a la provincia de Formosa, por lo tanto no debería haber problema como actividad esencial y teniendo presente, bueno, el objeto justamente de la visita a la provincia de Formosa, que es cumplir, se puede decir, con la función como diputado de la Nación. Por lo tanto, entiendo que no debería haber ningún tipo de inconveniente para dejar cumplir, en este caso, a los diputados con su labor. Así que, claro. Caso contrario, seríamos noticia a nivel nacional, y me parece que nuevamente la provincia no le haría muy bien que seamos noticia justamente al pretender impedirse de realizar su labor, su trabajo, los diputados de la Nación. Claro, así que sería, digo, noticia que ingresen y también noticia que no ingresen. Por supuesto, así que, es decir, me parece que no debería haber ningún tipo de inconveniente para que permitir que los diputados, bueno, puedan realizar el trabajo como corresponde. Esa es la idea. Acá no se viene a pretender perjudicar a nadie, sino que como corresponde, es decir, como cada funcionario y como obligación también que tenemos nosotros como funcionarios, como legisladores nacionales, es decir, respetar y también de alguna otra manera estar a la altura de las circunstancias en la representación en el cual nos ha dado el pueblo y la nación. Claro. ¿Cuál es el protocolo que se aplica con ustedes, doctor, si nos puede explicar? No, los diputados que vienen ya vienen con un hisopado negativo, justamente para ingresar a la provincia de Formosa. Es decir, y bueno, y con todas las medidas que son propias de aislamiento, lo que tiene que ver también con la utilización de los barbijos, en cuanto al alcohol en gel. Es decir, vienen todos ya con toda la norma, con todo el instrumento o los materiales como para tratar de evitar cualquier tipo de contagio o situación problemática. Así claro, que veremos cómo se va desarrollando, pero con todas las medidas que vienen al caso. Claro, pero en el caso de ustedes, digo, los diputados nacionales, en su caso, cuando van a Buenos Aires y regresan, ¿tienen que hacer cuarentena en su casa o no? Bueno, ese es un problema justamente que estamos teniendo, porque hasta el momento, bueno, se presentaba esa situación que teníamos que hacer cuarentena, así que bueno, esperemos que se avance con todo lo que tiene que ver. Es decir, vimos que vinieron ministros de la Nación, que son actividad tan esencial como la de un diputado nacional, es decir, vino Catopovis, vino Trota, también vino el secretario de Derechos Humanos,
El gobernador Infran también ha salido de la provincia en 2 oportunidades, cuando fue a la provincia del Chaco, cuando fue a la provincia de La Rioja, también, bueno, el ministro González junto al vicegobernador de la provincia. Así que esperemos que esto no represente un acto discriminatorio, sino que se comprenda también que es una, es decir, la visita justamente de los diputados de la Nación es con el fin de cumplir con, es decir, con su actividad, con su labor, para tratar de, como decía hoy, plasmar en lo que tiene que ver con los hechos, los casos y la situación de Formosa en el Congreso de la Nación. Claro, por un lado tenemos una cuestión que tiene que ver con lo técnico, con los protocolos, pero por otro lado no se deja de esperar de lo que usted me está diciendo, ¿no? Una respuesta que sea más bien política, una apertura, teniendo en cuenta todos la repercusión que se dio con este pedido de visita del secretario de Derechos Humanos de Nación, que se concretó, pero que bueno, no era lo que esperaba, al menos para varios sectores, ¿no? Es como que se equilibraría un poco más si se tiene este gesto. Sí, yo diría más que gesto es dejar cumplir con la labor que uno tiene encomendado. Es decir, uno justamente está en el lugar que justamente para representar, o en este caso somos representantes del pueblo, y resulta a todas luces legítimas y razonable la visita para que pueda atenderse una situación tan delicada como es la de nuestra provincia. Mario, así que yo lo veo desde ese punto de vista. Claro, Mario, desde que empezó todo esto, ¿pensó que llegaríamos a esta instancia con lo que estamos pasando hoy por hoy? No, lastimosamente, bueno, pasaron un montón de cosas. Es como si fuera que hay una realidad que nos obliga a todos a cambiar muchas veces los hábitos, las costumbres, nuestro estilo de vida. Eso podemos decir en general. Y también hay algunas cuestiones en lo que hace a lo político o a lo que hace a la gestión o a las medidas de gobierno que, bueno, que fueron muy discutidas, muy graves, y eso fue producto también de que se tenga que llegar a la justicia para tratar un poco de poner un límite o un parate a muchas decisiones del gobierno. Así que lastimosamente estamos en una situación delicada, conflictiva, no solamente en lo que hace a materia sanitaria, sino que también en la materia económica, donde muchas empresas, muchos comercios, lastimosamente han tenido que cerrar las puertas, y estamos hablando también de violación de derechos humanos en todo este contexto. Así que por eso decía la situación delicada y grave, y principalmente en nuestra provincia. Si uno ve todo el mapa de la República Argentina, Formosa fue noticia en estos últimos tiempos sobre las medidas que fue tomando, sobre un montón de acciones del gobierno provincial y de hechos que se generaron. Así que esperemos que sea esto un paso para tratar de que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos, y que sea para el bienestar y para mejorar, se puede decir, la calidad de vida de la gente. Mario, la respuesta que se da, al menos que se reitera por parte de quienes representan al gobierno, es: están en campaña, o dicen se hizo tal denuncia, tal otra, no, pero renuevan cargos. Y la escuchamos a una de las referentes de Amnistía Internacional, creo que la más importante, en también programas que tienen que ver ya con una difusión nacional, en canales nacionales, explicar que las denuncias que ellos tienen van más allá de oposición y gobierno, oficialismo, que son denuncias de ciudadanos que no se han sentido cómodos con todo lo que han pasado, ¿no? ¿Amerita una respuesta por parte de ustedes a esta manera de describir la situación por parte del oficialismo, o directamente prefieren no contestar? Cuando les dicen, no, están en campaña, renuevan cargos, es más Yo trato de no darle entidad, es una obligación de todos. Es decir, en mi caso, cada vez que me preguntan, respondo. Es decir, y también los espacios que uno tiene de representación, de participación, ya sea en el Congreso de la Nación, como en el mismo territorio, o también cuando hay que acudir en defensa de los derechos ciudadanos, uno busca justamente tratar de utilizar las herramientas que en este sistema democrático nos da. Por lo tanto, me parece que no tiene ningún tipo de asidero las manifestaciones, las expresiones que se utiliza desde el gobierno, desde el oficialismo, porque, es decir, nadie tiene justamente la verdad absoluta, o nadie puede creerse. Yo no vengo a cuestionar acá si
el ministro González o algún referente del oficialismo, cuando sale con una manifestación, no lo veo como una situación de oportunismo, sino que más allá de que esté o no de acuerdo con sus expresiones, lo veo más que nada como una acción política. Lo grave es cuando uno no dice nada, cuando calla o cuando termina siendo cómplices de muchas cuestiones. Es decir, no es un dato menor que Formosa, a través de organizaciones internacionales, de un montón de referentes, vengan denunciando la violación de derechos humanos en nuestra provincia. Así que todo lo contrario, es decir, los que deben dar respuesta, los que deben preocuparse, no es la oposición si tiene una actuación o una participación sobre determinadas cuestiones, sino el oficialismo mismo, en vez de tratar de tapar o tratar de ocultar lo que está pasando en la provincia, se debería preocupar por dar explicaciones y tratar de ser transparente por lo que está pasando en nuestra provincia de Formosa. Y eso es lo que no estamos viendo por parte del gobierno provincial. Entonces, al no tener fundamento, evidentemente, o no tener respuestas razonables, utilizan este tipo de manifestaciones tratando de atacar al que está actuando, y no es justamente lo que la gente necesita. Desde la oposición misma, en mi caso, hemos recibido denuncias de ciudadanos comunes, es decir, no solamente las organizaciones internacionales han tomado nota y han presentado denuncias, sino nosotros también desde la misma oposición, donde muchos ciudadanos, más allá del partido político, más allá de la cuestión ideológica, han confiado en nosotros para justamente hacer las presentaciones. Dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, hay un equipo de abogados que vienen trabajando con presentación de habeas corpus, con presentación de denuncias penales, en el cual nosotros hemos acompañado, porque nos parece que es una forma también de ponerle un límite, como decía, a los abusos del poder que están ocurriendo en nuestra provincia. El vicegobernador y el ministro de Gobierno estuvieron reunidos recientemente también con jefe de gabinete de ministros. No sé si ¿qué les ha parecido lo que se ha dicho? En todo esto se hablaba de mejorar todo lo que se relacione con, aunque mucha información no se dio, pero se hablaba en general de mejorar la cuestión relacionada con las fuerzas de policía y también la manera en la que están tratando a la gente. Pero parece un tiro corto que queda ahí nomás y no se ve un poquito más para arriba, ¿no? Que quien permite que esto ocurra. Así es, por eso, Liliana, es un reconocimiento indirecto o tácito, se puede decir, de que las cosas no se hicieron bien en la provincia de Formosa. Es decir, desde la administración de Gildo Infran, evidentemente cometieron errores graves, que tienen que ver con violación a los derechos humanos, es decir, una falta de políticas que hacen ayudar en la cuestión económica, y también hay un reconocimiento, y del mismo secretario de Derechos Humanos surge cuando dijo que las fuerzas son muy duras en Formosa, es decir, y ordenó o firmó un convenio con la provincia de Formosa de capacitación a la fuerza. Entonces ahí claramente podemos decir de que hay un reconocimiento. Y también cuando habla de recomendaciones y de esta reunión que tuvieron en Buenos Aires el ministro, así como también el vicegobernador, con el jefe de gabinete de ministros, surge a las claras de que la administración de Infran hizo mal las cosas, tiene que recular en cuanto a estas medidas que fue tomando en estos tiempos, e indirectamente podemos ver, es decir, si bien ellos no lo van a reconocer, pero podemos ver que antes de la visita se le dio de alta a más de 100 personas, donde se han limpiado todos esos centros de hacinamiento en que estaban las personas, donde se ha modificado todo el esquema, donde ya hoy de manera gradual y progresiva hay personas que pueden, es decir, de esos centros los llevaron al hotel, inclusive a algunos domicilios. Es decir, ocurrieron un sinnúmero de modificaciones y que si bien el gobierno nacional de Alberto Fernández y de Gildo Infran no quieren reconocer los errores están a la vista. Y bueno, y por eso justamente están modificando, si bien faltan todavía cuestiones, nosotros entendemos de que se debe apelar a la responsabilidad ciudadana, es decir, la posibilidad de que el individuo o una persona o un formoseño pueda cumplir en su domicilio con el cumplimiento de los protocolos y el control que se necesita, y con una sanción en el caso de que no se cumpla, como ocurre en todo el país. Es decir, Formosa no puede estar cerrada, Formosa no puede estar cerrada al turismo,
no puede ser que no tenga transporte aéreo, no puede ser que no tenga transporte interprovincial, como ocurre en todas las provincias del país. Entonces, ahí están pasando un montón de cosas que, bueno, que si por las, ellos si bien no lo reconocen, pero indirectamente, necesariamente, se tienen que ir abriendo y corrigiendo todas estas graves graves medidas o decisiones que han tomado en estos tiempos. En todo este proceso, Mario, ¿le reconocen al gobierno, digo, se está viendo o se está tratando de corregir lo que se está visibilizando que representa una queja más que importante en la comunidad, ¿no? Y que ya ha trascendido inclusive organismos internacionales de lucha por los derechos humanos, pero en lo que tiene que ver con los resultados sanitarios, ¿qué piensan? Bueno, me parece que es bueno siempre, pero hay una recomendación o una resolución de la Organización Mundial de la Salud que dice que faculta a los estados, y hay que verlo en conjunto esto, faculta a los estados a dictar normas sanitarias, en este caso el estado provincial, dictar normas sanitarias en materia económica y en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Es decir, en función a ese conjunto de factores es que se debe resolver qué medidas o qué resultados tiene la política de COVID, en este caso de la provincia de Formosa. Por lo tanto, si uno pone en función a eso, hay un montón de aspectos que Formosa justamente no es ejemplo de nada a tomar. Es decir, no se puede pretender cumplir determinados objetivos o resultados si no se respetan los derechos humanos. No se puede tampoco si es que la cuestión, el aspecto económico está restringida o perjudicada de manera significativa, más aún en una provincia como la nuestra, en el cual la actividad privada cuesta mucho, donde para que se generen fuentes de trabajo también. Entonces, me parece que es decir, cuando hablamos de resultados de las provincias en esta situación de COVID, hay que tenerlo en cuenta todo. No se puede tomar como resultado únicamente la cantidad de muertos o la cantidad de casos. Es decir, no puede ser una excusa para violar los derechos humanos tener la menor cantidad de muertes por COVID. ¿Algo más, diputado, de todo lo que están esperando para las próximas horas? No. Veremos cómo se va desarrollando el día de hoy y mañana. Así que en función a eso, decía recién, hay una agenda abierta, está la voluntad justamente de visitar la provincia de Formosa. Así que veremos cómo se va desarrollando todo. Bueno, gracias. Esperamos novedades apenas las tengan para poder también mostrarlas aquí en el noticiero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Saludos. Bueno, conversamos de todo con el diputado nacional Mario Arce. Nos explicaba que están esperando visitas de integrantes de una comisión justamente de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos explicaban que en el caso de ellos, por lo que entendí, una vez que vuelven de Buenos Aires, hacen cuarentena domiciliaria y siguen trabajando virtualmente en el Congreso, ¿no? Algo que les resulta bastante incómodo, por cierto. Esperan que esto no cambie porque están hablando de que las visitas vienen con un hisopado negativo, que por el rol que ocupan y la importancia, al igual que se ha hecho con otros funcionarios nacionales del gobierno nacional, se los deje ingresar y hacer su trabajo. Ni siquiera, inclusive me corrigió, yo dije el gesto, él me decía no se trata de gestos, se trata de que los dejen ingresar a hacer su trabajo, que es lo que para ellos corresponde. Y también mencionaba recién el diputado nacional, Mario Arce, que si bien la cantidad de casos son 1.149 casos, desde que empezó todo eso, hace creo que ya un año, y 109 casos activos, en un contexto regional, ni hablar en el mundo, en el que tenemos miles de muertes y también la cantidad de contagios y con los centros de salud prácticamente muy colapsados o en algunas circunstancias desbordados. Mario nos decía recién que si bien se entiende que las cifras son bajas, no se pueden hacer ningún análisis si no se hace el análisis en general y se tiene en cuenta, por supuesto, las cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos. Es una postura más de las tantas que escuchamos.